¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Gómez Espinosa y me corresponde desarrollar con ustedes la materia de Sociología de la Educación durante este cuatrimestre que ha iniciado de una forma bastante accidentada. Bueno, me da mucho gusto tener esta primera aproximación con ustedes. Ya verán que en poco tiempo nos conoceremos de manera personal. Y bueno, también les doy la más grata bienvenida a nuestra institución, Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Si no están familiarizados con el término IMPO, es una forma sencilla de referirnos a nuestra institución. Es las abreviaturas, pero bueno, también es una forma, es un diminutivo, una forma fraternal de tratar entre nosotros aspectos que tienen que ver con nuestra institución. Bueno, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Esta materia, como se percatarán, se está implementando por esta vía por dos motivos. Uno, corresponde a la institución, al IMPO, una búsqueda constante de formas alternativas que contribuyan al enriquecimiento de la vida escolar, que fortalezcan el trabajo que se hace tratando de expandir las experiencias de los estudiantes en esta institución. Miren, dice Emilio Tenti, un educador argentino, que si revisamos o nos imaginamos, bueno, quizá en dibujos, incluso en fotografías, cómo era un quirófano en el siglo XIX, y hacemos una comparación cómo es en la actualidad, no hay mucho de cercanía, o sea, son bastante distantes. Y sin embargo, si revisamos un salón de clases, un espacio educativo, o sea, la escuela, no sé, de 2 siglos atrás, en esencia, con el de la actualidad, en esencia sigue siendo el mismo. O sea, el esquema clásico, un conjunto de personas en un lado y un sujeto al frente. O sea, no ha habido mucha variedad. Entonces, es por ello que es necesario implementar esquemas de formación humana, de construcción humana, que sean más novedosos, que sean alternativos, máxime en tiempos donde la tecnología nos ha dado otras posibilidades. Entonces, bueno, ustedes se percatarán ahora que vean su día a día, su cotidianidad en la institución. Esta es una institución en donde en cada salón se encuentra dotado un equipo multimedia, es decir, una pantalla, una computadora y con acceso a internet. Entonces tenemos una tecnología que nos invita y nos provoca a ser más creativos, a tratar de buscar formas alternativas de desarrollar la vida educativa. Pero también, les decía, el otro motivo de por qué desarrollar esto que ahora llamamos clases virtuales se expresa en el contexto de los acontecimientos de las últimas semanas, bueno, ya del 19 de septiembre, particularmente en la Ciudad de México, ¿no? En el caso concreto de tener una condición incierta de parte de la autoridad educativa, o sea, varias autoridades a nivel federal, a nivel local, y a nivel local distintas instancias, Protección Civil y la propia Secretaría de Educación de la Ciudad de México, respecto a normalizar la vida cotidiana educativa. Entonces, bueno, esperemos que esto ya no se prolongue y también estamos esperando que esta clase llamada virtual tenga un impacto benéfico en ustedes. Muchas gracias por aceptar esta propuesta. Los invito a que se tranquilicen con calma. Verán que en poco tiempo estarán, por supuesto, en sus salones de clases y después quizás hasta ya, más bien van a pedir hasta salir de ellos, ¿no? Es broma, por supuesto, pero van a verla, la van a pasar bien. La carrera se va de una forma muy rápida, o sea,
en un instante pasaron 3 años y tienen un título universitario, lo cual pues en cierta medida es asombroso, ¿no? Qué bueno, no dejen la carrera, esta es una oportunidad que no la tienen muchísimos mexicanos, por desgracia. El número de estudiantes que se encuentran en educación superior ronda los 3 millones, pero tendrían que ser aproximadamente 8 millones por edades, entre 5 millones aproximadamente no están en la vida educativa, o sea, gente que tendría que estar, no sé, entre los 18 y 29 años que debiera de estar en la educación superior, no lo está. Entonces son ustedes un conjunto de personas bastante privilegiadas y que, bueno, aprovechen esta oportunidad de que la vida, que el sistema, que sus familias, ustedes mismos están teniendo. No la abandonen. Yo sé que a veces es complicado, especialmente por ser una institución de carácter privado, pero si bien es privado, la verdad es que las colegiaturas del IMPO son de las más baratas, no solo en el Distrito Federal, en la zona metropolitana y quizá en todo el país. Entonces, manténgase. Algunas cosas, algunas experiencias no van a ser sencillas durante la carrera, pero lo que ustedes están construyendo implica muchas condiciones, ¿no? A veces tolerancia, a veces pues nos enojamos, a veces nos desilusionamos, también hay que decirlo, pero recuerden que son aspectos muy particulares, en poco tiempo. Miren, no es recomendable una vida en estos tiempos, en el tipo de sociedad que tenemos, una vida sin una licenciatura. Dice Hugo Aboites, el actual rector de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en estos momentos la licenciatura viene a ser lo que hace unas décadas era la primaria. Entonces, no, pues sin una licenciatura es el punto mínimo para el desarrollo de una calidad de vida digna que se requiere en nuestros tiempos. Y por fortuna ustedes lo tienen, y por desgracia aproximadamente 5 millones de mexicanos que tendrían que estar en este tipo de experiencias no la tienen. Bueno, la carrera de psicopedagogía, que es la que ustedes están iniciando, es una carrera también novedosa. Quizá en este momento a nivel nacional, o sea, de todo el país, no haya más de 20 instituciones que la ofrecen. Esta licenciatura, esta carrera, lucha constantemente por construir una identidad propia, ¿no? Es decir, tiene una carga de ser así como la hija de la unión entre dos ciencias, ¿no? Por un lado la psicología y por otro lado la pedagogía. Pero bueno, al igual que a veces han dicho algunos hijos de famosos, que les pesa así como el nombre de quien les dio la vida o de sus orígenes, y quisieran construirse en su propia condición, en su propia identidad, en su propia personalidad. Algo así experimenta la psicopedagogía. La psicopedagogía constantemente trabaja por definirse como una profesión, una ciencia, más allá de las ciencias que le dieron el origen. Bien, entonces comenzaré hablando de la sociología de la educación, precisamente instalado en un concepto que seguramente escucharán muchas veces. De nuevo, esta es nuestra materia, y vamos a ubicar la sociología de la educación en el marco de aquello que se llama ciencias de la educación. Bueno, entonces haré un listado de las más representativas. ¿Sí? Entonces tenemos ciencias de la educación. De la educación. Permítanme anticipar. Las ciencias de la educación son ciencias que de origen
su área de interés, su objeto de estudio, no reside precisamente en la educación, sino que acuden, digamos, visitan el terreno educativo y con la construcción que ya tienen de ser una ciencia, intentan crear significados racionales, sólidos, respecto a distintos aspectos de ese terreno llamado educación. Entonces, bueno, son las más representativas las que a continuación escribiré. Tenemos, no llevan un orden de cuál es la más importante o cuál destaca más y cuál es la menos trascendente. Simplemente se me ocurre escribirlo en primer lugar la que corresponde a nuestra materia, porque en gran medida las ciencias de la educación la representan justamente las ciencias sociales. Entonces tenemos en primer lugar la sociología de la educación. ¿Sí? Ay, perdón. Tenemos la antropología de la educación. Tenemos la historia de la educación. Tenemos la economía de la educación. Tenemos la filosofía, nada más y nada menos que la filosofía de la educación. También una bastante conocida es la psicología de la educación. Y bueno, por cuestiones de espacio, pero en realidad, como les mencionaba, miren, estas ciencias, si le quitamos el elemento educativo, se mantienen en una condición, digamos, sólida respecto a su sentido, se conserva. ¿Por qué? Porque de origen, cada una de estas ciencias tiene un objeto diferente, un objeto de estudio diferente a la educación. ¿Sí? ¿Qué estudia la sociología en sí misma? Bueno, la definición clásica de la sociología es que estudia a los seres humanos junto a otros, a los grupos humanos. En realidad la definición más común era estudia al hombre en sociedad. Pero bueno, por la evolución del propio lenguaje, por la aceptación o la propuesta de revisar cómo utilizamos los mismos términos, se sugiere ya no referirse con frecuencia, a la idea de que el hombre, sino plantear qué es el ser humano, lo humano, porque ya lo humano implica hombres y mujeres. Entonces, de referir a la sociología por sí sola es ubicarla como la ciencia, ahí sí, dentro de las ciencias sociales tiene un papel relevante, la ciencia que estudia a los seres humanos en sociedad, estudia lo humano junto a otros humanos, ¿sí? ¿De qué se encarga la antropología por sí sola, antes de entenderla o de tratarla como antropología de la educación? Bueno, la antropología tiene en sí misma un carácter bastante amplio y a la vez bastante ambiguo, que es estudia al ser humano. Híjole, eso es infinito. Decir que estudia lo humano, en qué condición, en su desarrollo, en sus fases concretas, en sus adversidades que se enfrenta, es bastante complicado. Entonces, la antropología de la educación implica tratar la condición humana desde ese ámbito que les mencionaba,
desde el terreno educativo. Un saludo, tenemos visitas aquí. ¿Cómo estás, Daniela García? Bienvenida, gracias. Entonces, la antropología, al estudiar lo humano, y particularmente en este ámbito educativo, lleva a cabo un desafío bastante impresionante. Yo los invito precisamente a que vayan pensando si la educación es exclusiva de los seres humanos o también se lleva a cabo en otras especies. O sea, ¿solo los humanos se educan entre sí o también lo realizan otros animales? No pierdan de vista que el ser humano también es un animal. Entonces, esta primera invitación que les propongo, les diría, apóyense en esas imágenes que han visto en documentales en donde, por ejemplo, la leona al cazar, ustedes saben que, bueno, en los leones, la leona es fundamentalmente la que caza. Entonces, ataca a su presa, la deja agonizante y pareciera que esa idea o esa acción de dejarla agonizante tiene que ver para que después sus cachorros concluyan el trabajo. Entonces tenemos muchas imágenes que muestran eso, donde pareciera que la leona está educando a sus críos, a sus cachorros, para que sobrevivan a través del aprendizaje de la caza. Entonces, va este primer planteamiento, no lo pierdan de vista. Esperaría que ahora que nos miremos de forma personal, tuvieran una respuesta. De nuevo, ¿la educación es exclusiva de los seres humanos o también la llevan a cabo otras especies? Bueno, la historia. La historia tiene que ver precisamente con su objeto de estudio, que es la mirada hacia lo que ya ocurrió, ¿no? Es una ciencia social que se encarga de observar, de estudiar, de dar un seguimiento a hechos pretéritos, a situaciones del pasado. Uno de sus postulados, digamos, que justifica la existencia de la historia como ciencia, es entender el pasado, explorarlo, comprenderlo, para organizar el presente y prever el futuro, ¿no? Entonces, claro, la historia se asoma constantemente a condiciones, a hechos que ya se presentaron. La historia no es una explicación fija y absoluta que se queda a la eternidad. La historia constantemente se está reinventando y la historia se hace desde el presente, desde la condición particular de los grupos que le dan sentido y que le dan nuevos significados, ¿no? Así tenemos en la propia enseñanza, por ejemplo, de la historia, cómo algunos sucesos se modifican, se resignifican, se reinventan incluso. No es que el hecho histórico, el hecho pasado, pues ya ocurrió, ya está, ya es fijo, sino la historia lo que hace es construir significados, ¿no? Por ejemplo, en algún tiempo se planteó si especies anteriores al Homo sapiens coexistieron e incluso se mezclaron, como fue la especie de Neandertal, y algún tiempo se aceptó esa idea de que se mezclaron, de que incluso tuvieron descendencia. Después ese planteamiento se desdibujó, se deshizo, para darle paso a un planteamiento en donde se mira al Homo sapiens, a la especie, o sea, nosotros somos Homo sapiens, como una especie distinta a otras especies que tuvieron una coexistencia temporal, digamos. Entonces, de esta manera vemos que la historia se reinventa. La historia es fabulosa, por eso incluso le dediqué un tiempecito quizá amplio. Bueno, la economía. La economía tiene como objeto de estudio inicial observar cómo los seres humanos
emplean o llevan a cabo distintas vías, distintos medios e incluso recursos para sobrevivir, pero principalmente cómo se distribuye esos elementos de supervivencia. Entonces, la economía pues nos muestra precisamente todo un proceso, o un universo más bien de procesos y experiencias, en donde el ser humano se vale de formas para mantener su existencia. Entonces, bueno, quisiera plantearles, por ejemplo, que para mí la economía es tan importante que en gran medida define no solo a los grupos humanos, sino también a los propios sujetos. Para mí la economía tiene un aspecto tan importante en las personas que la encuentro como el factor, no el único, sino como el factor más importante, en muchos casos también, que marca su conducta, su ideología, su manera de ver el mundo, incluso hasta su estructura emocional. Fíjense, cómo vincular la economía y mi actitud, cómo vincular la economía y mis ideas, cómo vincular la economía incluso en mi personalidad. Entonces la economía es algo muy, muy importante, y en nuestras experiencias educativas mexicanas con mucha frecuencia define. Lo que digo es sujeto a discusiones, no tengo verdades absolutas, pero mi propuesta es que la economía es el factor más importante, más relevante en estos tiempos en la educación mexicana. Y no hablo solo de recursos, sino hablo de aspectos incluso al propio interior del salón de clases sobre diferencias socioeconómicas. En fin, posibilidades incluso de continuar en la vida educativa desde el factor económico, o incluso también el desarrollo, el sobresalir, el ser intrascendente o incluso ser el rezagado. Encuentro que con muchísima frecuencia es el factor económico el que hace la diferencia. Sí, entonces no lo perdamos de vista. La economía es muy importante tanto en el ámbito general de la vida humana como en el aspecto concreto de la educación. La filosofía, vaya ciencia. Definir la filosofía es una de las tareas también más complicadas en el ámbito del conocimiento humano. La filosofía se ofrece como la ciencia que estudia el ser. ¿Y qué es el ser? ¡Qué caray! Pues el ser lo es todo, todo. Incluso hasta aquello que no es, también es ser. No sé si recuerden, por ejemplo, ahí en los primeros años de primaria, cuando definía un sustantivo. Y decían, ¿qué es un sustantivo? Decían, un sustantivo es todo aquello que se pueda nombrar. Lo definían para, digamos, como un elemento para armar oraciones, enunciados. Entonces decían, un sustantivo es todo aquello que pueda nombrarse, todo aquello que pueda tener un nombre. Entonces, para mí el ser, mi propuesta es cómo entender el ser, todo aquello que pueda pensarse, todo aquello que pueda conceptualizarse. Entonces, incluso independientemente de que exista o no exista, o por lo menos que sea discutible, la nada existe, la nada pues la ausencia de existencia, sin embargo se puede conceptualizar. Dios, mucha gente, bueno, admite la existencia de un ser con capacidades, con condiciones, llamemos sobrenaturales. Independientemente de que exista o no exista, se pueden establecer muchos significados sobre ellos. Entonces, Dios es un ser, por supuesto, desde la filosofía lo es. La nada es un ser, claro. El espíritu es un ser, por supuesto. Desde la misma condición que les decía, que pueden generarse ideas sobre ello. Entonces, la filosofía se encarga de ofrecernos ideas sobre todo, sobre el ser, sobre cualquier cosa. Podemos ser filosofía de las ciudades, por supuesto. Podemos ser una filosofía sobre la sexualidad, por supuesto. Podemos ser una filosofía sobre los niños, por supuesto. Sobre el género, sobre mujeres, sobre hombres, por supuesto. Entonces, la filosofía está presente
digamos, en todo el pensamiento humano y tiene como un recurso primordial la reflexión. O sea, la filosofía generalmente no hace investigaciones con laboratorios, sí observa, sí mira, pero incluso el concepto de observación es bastante amplio. Puede equipararse en la filosofía el observar al pensar. Pero bueno, van a llevar en segundo cuatrimestre una materia muy particular que va a tratar justamente así de filosofía de la educación. Entonces, ¿qué es la psicología? Bueno, la psicología tiene como primer punto de comprensión, de posicionamiento, estudia la conducta. La psicología estudia la conducta. ¿Y qué es la conducta? Pues toda acción de los organismos. Independientemente de que esta acción se observe o se intuya, se deriva. Por ejemplo, imaginar, evocar. Ahorita yo puedo evocar. Ustedes están viendo lo que estoy evocando. Evocar es representarse en la mente algo que no está presente. Yo puedo evocar mi infancia, puedo evocar a un amigo que anda en otro país, puedo evocar a mis hijos que hace días que no los veo, por ejemplo, porque andan de excursión. En fin, evocar es traer a la mente algo, a alguien que no está presente. Es una conducta así, y sin embargo, los demás no lo ven. Es una conducta interna, llamémosle de alguna manera. Mientras mover mi brazo como ahora lo estoy haciendo, es una conducta. O si salto, es una conducta que ustedes están observando. Mientras cualquier acción que lleve a cabo, sea observable o no observable, la vamos a entender como conducta. Claro, si profundizas un poquito más, también tendremos que definir qué es acción, ¿no? Y este es un concepto que se deriva de la física, en donde acción es cualquier movimiento ejecutado por un objeto, ¿no? Entonces, bueno, claro, en este sentido, la conducta es todo aquello que representa un movimiento, son las acciones. Entonces, bueno, tenemos esta primera propuesta de ciencias de la educación. Les decía, en gran medida anoté ciencias que son de carácter social, es decir, ciencias sociales. Sin embargo, se puede hacer ciencia de la educación incluyendo a las ciencias naturales también. ¿Podríamos hablar de una biología de la educación? A mí me parece que sí. ¿Podríamos hablar de una química de la educación? Sin duda. ¿Podríamos hablar de una, no sé, de una ciencia, de una neurofisiología de la educación? Ahora más que nunca, ¿no? Recuerden incluso, no sé si habrán escuchado, estamos en tiempos de denominarle a muchas cosas neuro, ¿no? Hablamos de neuroaprendizaje, neurodidáctica, neurolaboratorio, en fin. Entonces, estamos en tiempos, también valga la pena decirlo, en donde las ciencias están más conectadas que nunca, ¿sí? Tradicionalmente hablábamos de ciertas ciencias en el sentido de que teníamos una visión muy clara de separación, de independencia con otras. Sin embargo, ahora las ciencias están bastante conectadas, les llamamos nosotros imbricadas, ¿no? O sea, vinculadas al punto que cada vez ha sido más difícil separar una de la otra. Quien diga que sabe o que tiene los argumentos sólidos para definir dónde termina la química con relación, por ejemplo, a la física, a mí me parece que está alardeando. Me costaría mucho trabajo que a mí, sin ser químico, sin ser físico, me convenciera. Bueno, entonces quiero aprovechar precisamente la oportunidad para plantearles cómo se ha venido desarrollando esta relación entre las mismas ciencias, que es una relación de ciencias, pero también incluso de otros conceptos, ¿no? Como es el caso de plantear la conexión entre
entre pueblos, entre culturas. Entonces, lo utilizo desde el uso de ciertos prefijos. ¿Ustedes recuerdan qué era un prefijo? Un prefijo es una letra, son sílabas que van al inicio de una palabra y que modifican el significado, el sentido de esa palabra. Por ejemplo, politécnico. Todo el mundo sabe que el prefijo poli significa muchos y son muchas técnicas, ¿no? El prefijo a, ¿no? La letra a es sin. Por ejemplo, acrítico es a sin crítica. O sea, lo entendemos en general como falta de crítico. Utilizando precisamente con el concepto de Dios, ¿no? Ateo, sin Dios, ¿sí? Entonces, los prefijos son de nuevo letras, sílabas que van al inicio de una palabra y que modifican el sentido de esta. Bueno, entonces quiero brevemente describirles el desarrollo de ciertos prefijos que empleamos para establecer las conexiones, las relaciones entre las ciencias. Entonces, el prefijo más antiguo es el concepto de lo multi, ¿sí? Entonces, en el prefijo multi vamos a encontrar la existencia de distintas disciplinas o ciencias, pero que no tienen una conexión entre ellas, ¿sí? Les decía, el más antiguo, sin embargo, todavía lo seguimos utilizando, no solo en las expresiones decimos, la propuesta que traigo es de carácter multidisciplinario, sino también, bueno, a veces las propias instituciones están diseñadas de esa manera. Por ejemplo, el tipo de atención que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a mí me parece que es de carácter multidisciplinario. Por ejemplo, llegas con tu médico familiar y él te canaliza a un especialista, al gastroenterólogo, al psiquiatra, al cardiólogo, y hay una conexión en ellos, pero no es personalizada. No plantean de manera conjunta la observación sobre el paciente, sino es a través de el expediente, o sea, remiten al paciente con el especialista lo atiende y después hace una devolución a su médico familiar, a su médico original, pero no hay una comunicación directa, un intercambio de conceptos entre ellos. Entonces, ese sería un tipo de atención multidisciplinaria. Después tenemos el concepto de inter. Inter es también la existencia de varias disciplinas, pero si hay un vínculo entre ellas, están conectadas, están relacionadas. Entonces, miren, el prefijo inter, desconozco por qué algunas personas lo significan de una manera muy particular, lo confunden con interioridad. No, el prefijo inter no se refiere a aspectos internos, ese sería intra. El prefijo inter se refiere a una vinculación con pares, con otros elementos. Por ejemplo, si hablamos de un torneo intercolegial, se refiere a que va a haber competencia, esa competencia involucra a varios colegios. No se refiere a que haya un torneo de forma interna, sino con otros, hacia el exterior, con otros similares, ¿sí? Entonces, bueno, pensar la relación de manera interdisciplinaria, intercientífica, implica reconocer que las ciencias sí tienen una conexión entre ellas, sí están, digamos, en un intercambio. La interacción en un sentido comunicativo se refiere a intercambio de mensajes. Entonces, sí hay una conexión dinámica, activa, en donde recíprocamente se envían
mensajes, se intercambian experiencias, se intercambian conceptos. ¿Sí? Entonces, les decía, también utilizamos estos términos de acuerdo a otros aspectos. Les dije intercolegial, intercultural. También los invito, me gustaría que pensaran, que se quedara como tarea, si nuestra sociedad, si nuestro país es un país multicultural o intercultural. Es decir, tenemos un encuentro, un intercambio de formas de vida, de eso implicaría la condición intercultural, o solo coexistimos de una forma diferente sin tener intercambio, sin tener incluso convivencia. Entonces no lo pierdan de vista. Ya van dos preguntas que me gustaría que ahora que nos encontremos de manera personal tuvieran un posicionamiento, tuvieran una respuesta. Se la repito. La de hace un rato fue pensar, ¿la educación es un fenómeno exclusivo, o es un hecho, perdón, exclusivo de los seres humanos, o también otras especies, otros animales se educan? Y ahora la siguiente pregunta, a manera de tarea, es si nuestro país es un país multicultural o intercultural. Bueno, y por último tendríamos el elemento o la condición de lo trans. De lo trans. Precisamente somos una institución que está impulsando un cuerpo teórico que se conoce como psicología transpersonal. Somos punta, somos una vanguardia en este concepto. El término trans, la forma en que se emplea en psicología, se refiere más allá. Sin embargo, la manera en que se emplea en esta propuesta de cómo entender la vinculación entre ciencias se refiere a que hay un hecho o un fenómeno que convoca, que hace concurrir a distintas disciplinas. Entonces, la idea es que tenemos, en realidad, yo les hablé de un fenómeno. Por fenómeno me estoy refiriendo a un hecho que se presenta de forma imprevista, irregular, eventual, y por supuesto entonces que no es cotidiano. Mientras un hecho se presenta de una forma regular, ¿no? Si llueve en estos tiempos es normal, y si cae esto que llamamos granizo también es un hecho regular, pero si caen granizos así de diámetro de 5 centímetros es un fenómeno. Entonces, en general, los fenómenos son hechos novedosos, hechos más difíciles de entender, irregulares, que se salen de la cotidianidad, y que bueno, en el caso de la propuesta de cómo entender esta vinculación entre ciencias, podríamos hablar de lo transdisciplinario, y lo transdisciplinario se refiere entonces a que son distintas ciencias quienes aparecen tratando de explicar, tratando de resolver un problema. Por ejemplo, híjole, algo que voy a decir es un poco fuerte. Por desgracia, la delincuencia también evoluciona. Aparecen nuevas drogas, aparecen nuevas prácticas, y ello ha implicado incluir o convocar a disciplinas que tradicionalmente no estarían participando en tratar de explicar algo. Por ejemplo, si hace 15 años, bueno, 20 años, en la década de los 90, hubiéramos empleado el término, bueno, la expresión policía cibernética, se hubiera presentado como, ¿de qué están hablando? Es un sentido. Pero dado el papel que ha tenido la cibernética, y particularmente el uso de la internet, de las redes, en fin, de este mundo digitalizado, bueno, se presentan delitos que recurren al uso de tecnología. Entonces también se presentan ingenieros en sistemas, expertos en cibernética, colaborando para tratar de resolver problemas. ¿Me explico? Entonces, en el caso de lo cultural,
Pensar lo transcultural se refiere a acontecimientos, a hechos, a fenómenos que ocurren, que se presentan y que provocan la aparición de distintos pueblos, distintas formas culturales, pero de manera transitoria. O sea, el carácter de lo trans, en este sentido, tiene una condición eventual, no permanente. Puedes hablar de pueblos o de sociedades, mejor dicho, acontecimientos transculturales, sí, podría ser, por ejemplo, lo estamos viviendo en estos momentos, especialmente en la Ciudad de México, con el terremoto, que acudió gente, brigadistas de distintos países a participar, a apoyar, de Israel, de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Chile. Entonces, digamos, el rescate en la Ciudad de México ha tenido un carácter transcultural y se retirarán, ¿no? O sea, solo acudieron por una situación eventual. Porque existen otros términos, por ejemplo, que refieren a la presencia de distintas culturas, pero que se hacen permanentes. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York, bueno, es sabido que convergen o que permanecen ahí gente de distintos lados, así como el taxista es colombiano, el que te atiende en el mini super es hindú, el de la lavandería es chino, el del restaurante es mexicano. Entonces, esto es otra condición, no es transcultural, eso recibe el nombre de cosmopolita, ¿no? Cosmopolita se refiere a la presencia de gente, de individuos de distintas culturas, pero que ya residen de forma indefinida en un lugar. Bueno, en los últimos años, por ejemplo, en la Ciudad de México, la colonia Condesa se volvió cosmopolita, ¿no? Ahí reside gente de distintos países, de distintos lugares, ¿no? En fin, México no se caracteriza por ser un país marcadamente cosmopolita, ¿no? Cosmopolita. Esto implicaría que entonces, por ejemplo, tuviéramos presencia de distintas culturas. Sí lo somos, pero en menor medida comparado con otros países. Bueno, pues el día de hoy concluiría con estos dos planteamientos fundamentales. De nuevo, la materia es Sociología de la Educación. Les hice una propuesta de cómo entender en un primer momento las llamadas ciencias de la educación, y ahora les he hablado de elementos que vinculan a las ciencias entre sí. Abordamos lo multidisciplinario o multicientífico, lo interdisciplinario o intercientífico y lo transdisciplinario o transcientífico. Muchas gracias por su atención y espero que en breve nos conozcamos de manera personal, de nueva cuenta. Mi nombre es Andrés Gómez Espinosa y hasta la próxima clase. Y bueno, ha sido un gusto trabajar para ustedes. Gracias por su atención.